ser el de ir expandiéndose cada vez más hacia el oeste, porque toda esta zona era o territorio indígena, como la zona esta verde que podemos ver, y amarilla, la zona de la Luisiana y de Oregon, y por otro lado, la zona de Texas y de Nueva España todavía, y parte de la Florida, todo esto era territorio español. Todavía estamos hablando del virreinato de Nueva España, y posteriormente de México, que bueno, vamos a ver cómo los Estados Unidos les fue robando, quitando territorio a México, pero bueno, no nos adelantemos todavía. Para inicio del siglo XIX, la principal preocupación va a ser la de ir cada vez más extendiéndose hacia el oeste y hacia el sur. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor territorio, más tierras para cultivar, más tierras para trabajar, poder ir fundando ciudades, ir abriendo nuevos comercios, nuevos lugares para comerciar, y también ir incorporando, además de los territorios, riquezas minerales, porque vamos a ver también más adelante cómo en la zona de California se descubrió grandes reservas de oro, por ejemplo, pero bueno, el objetivo va a ser cada vez ir adquiriendo más territorio, no importa que esas zonas estén bajo dominio francés o español. La primera compra o la primera anexión o gran anexión de territorio que van a hacer los Estados Unidos va a ser el territorio de la Luisiana. Ustedes si recuerdan un poco lo que vimos en la clase antes del receso, toda la zona de Canadá y esta zona del centro de los Estados Unidos era territorio bajo la administración francesa. Estaba bajo dominio francés, por lo cual los Estados Unidos estaban como enclaustrados ahí, ¿no? No podían seguir avanzando ya que esto le pertenecía a Francia, y encima para esta época estamos hablando de la Francia de Napoleón Bonaparte, por lo cual no era prudente entrar en una guerra contra ellos, ¿no? Por lo cual, a través de diferentes negociaciones, van a ir diplomáticos estadounidenses a Francia para tratar de negociar la compra de este territorio. Fíjense lo inmenso que era la región de la Luisiana, que le pertenecía a Francia. Los Estados Unidos van a tratar de comprárselo a Napoleón, quien primero no quería saber nada, pero debido a la independencia de Haití, que eso es un tema que lo vamos a ver después, después de este tema, a raíz de la derrota francesa en Haití durante este periodo de tiempo, finalmente Napoleón accede, no quiere saber más nada de América, y le vende la región de Luisiana a los Estados Unidos por $15 millones en ese entonces. Así que fíjense cómo de tener este territorio pasó a incorporar toda esta región hacia los Estados Unidos. Y así de esta forma va a ir cada vez extendiéndose más y más sus límites. Comenzó con la región de Luisiana. Y a esta parte vamos a adelantarnos, porque no nos dará el tiempo. Vamos a hablar de otra anexión del territorio, muy importante, y después bueno, esa guerra la dejamos de lado. Fíjense que acá hablamos de la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. Ahora vamos a ver la expansión de los Estados Unidos hacia el sur, hacia lo que hoy es Florida, el estado de Florida. El estado de Florida, o sea, perdón, la región de la Florida le pertenecía todavía a España. La región de Florida y Cuba eran territorios muy ansiados por los terratenientes del sur, que querían incorporar esa región a toda costa para seguir plantando algodón e importando esclavos. Imagínense que encima tenían a todos los terratenientes de su lado, a toda la clase política, entonces estaban decididos a obtener ese lugar como sea. España para ese entonces ya era una nación bastante débil, y encima en la década de 1810 va a tener el conflicto de que el rey Fernando VII va a ser tomado prisionero, van a surgir todas las revoluciones de independencia en Hispanoamérica, por lo cual estaba con muchísimos conflictos la corona española, y no iba a poder sentarse a negociar de manera firme con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer o qué va a alentar el gobierno de los Estados Unidos? Va a movilizar una gran cantidad de población que vivía en la Florida para que se levante contra la autoridad española. Fíjense que los Estados Unidos llegaban hasta esta zona, hasta esta línea, y toda la región de la Florida pertenecía a España. Bien. Estados Unidos va a presionar
tanto a España como a la población que allí residía para que se rebele contra la autoridad, para que trate de separarse de España. Lo van a lograr en primera instancia con la fundación de la República de Florida Occidental, la cual se va a consagrar o se va a declarar como independiente y va a solicitar su inmediata anexión a los Estados Unidos. Así que fíjense cómo este territorio ya va a pertenecer directamente a la joven nación y solamente faltaba que se termine de incorporar esta región, la región de Florida Oriental, donde todavía permanecía el dominio español. Los Estados Unidos van a ser muy tajantes con este asunto, van a querer sí o sí incorporar la región de Florida a su territorio. España veía que su situación en Hispanoamérica cada vez empeoraba más y más porque se iban independizando las diferentes colonias. Y es por eso que, fíjense qué interesante esto. En el año 1818, los Estados Unidos le van a proponer una venta total de la Florida, así como le compraron la región de Luisiana a Francia, van a pedir que España le venda la Florida, lo cual casi estuvo a punto de realizarse, pero fíjense cómo era la visión, ¿no?, del gobierno norteamericano, que España accedió a venderle la Florida siempre y cuando Estados Unidos reniegue sus pretensiones en Texas, en el oeste, que no le siga quitando territorio a España. ¿Y qué decidió el gobierno norteamericano? Suspendió la venta. Así que ahí podemos ver cómo las pretensiones de expandirse eran muy claras. Estados Unidos estaba decidido a quitarle prácticamente todo el territorio español. ¿Cómo vamos a terminar? Como no pudieron comprarlo directamente, Estados Unidos va a fomentar o va a propiciar una invasión militar a cargo de este señor, Andrew Jackson, que posterior a la invasión a la Florida va a ser electo presidente. Y él va a invadir la región de Florida. Directamente va a derrotar al ejército español. Va a ser financiado por justamente los terratenientes del sur que estaban muy interesados en que Florida pase a ser parte del gobierno estadounidense. Y ante este hecho, lamentablemente para España, no le quedó otra que terminar de reconocer y ceder la región de Florida a los Estados Unidos. ¿Cuándo sucedió esto? En febrero de 1819 se va a firmar este tratado transcontinental. Fíjense que la fecha, los Estados Unidos aprovechó el conflicto que tenía España en el resto de América para quedarse con la región de Florida. La región va a ser íntegramente pasada o cedida a los Estados Unidos. Se van a marcar los territorios entre Luisiana y la región de California, que todavía le pertenecía a España. Y fíjense cómo los Estados Unidos prometieron reconocer la soberanía española de Texas y también le perdonaron algunas deudas que los españoles tenían con los americanos, como para que se queden contentos con el trato. Y de esta forma, con esto vamos a terminar. Fíjense que los Estados Unidos en un principio únicamente eran las 13 colonias del este ubicadas sobre el Océano Atlántico. Después van a comprarle a Francia toda esta región que, fíjense, está sin demarcar, o sea que está sin organización política, que fue la Luisiana. Y por último van a incorporar la región de la Florida. Hacia 1820, esta es la extensión de los Estados Unidos, como en 30 años, un poco menos, duplicó su extensión territorial. Y vamos a ver más adelante cómo a mediados del siglo XIX directamente, esto ya no va a ser Nueva España, sino que va a ser México, o sea, estas eran las fronteras de México, directamente los Estados Unidos van a incorporar toda esta región y llegar hasta el Océano Pacífico. Bien, con esto vamos a terminar. Bueno, chicos, con esto vamos a terminar el tema de los Estados Unidos. Obviamente que les voy a pasar después la bibliografía para que vean esto, pero no vamos a hacer un trabajo de esta parte. Y bueno, la semana que viene sí ya vamos a comenzar con América Latina, las independencias de América Latina a nivel general. No vamos a ver Argentina porque para eso está la otra materia, pero sí vamos a ver el resto de las colonias americanas. Así que bueno, con eso terminamos por hoy y nos estamos viendo el jueves entonces, chicos. Bueno, profe. Me alegro de habernos reencontrado y bueno, esperemos que sigamos así, ¿no? Que podamos, a pesar de esta situación, poder dar clases y seguir con la materia.